Padre nuestro, que moras en el trono de tu reino, gracias damos por el don de la vida. Gracias damos, Señor, por cada bendición que nos concedes cada día. Ante ti venimos, tus hijos, reconociendo nuestra condición de pecadores con humildad, pero con corazón abierto, buscando tu guía, sabiduría y comprensión. Oh Divino Padre, te rogamos que nos concedas el conocimiento necesario para entender mejor tu voluntad, para tomar mejores decisiones para nuestra vida. Permite que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida para poder servir a los demás con amor y justicia, Señor. Padre Santo, ilumina nuestra mente con la luz de tu verdad. Que tu Santo Espíritu more en cada corazón arrepentido. Te lo pedimos todo, Señor, confiando únicamente en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Muy a menudo escuchamos decir, el rey Salomón es el hombre más sabio del mundo, ¿cierto? Y es verdad, pero ¿qué sabiduría poseía Salomón? El rey Salomón fue dotado con la sabiduría del cielo. Solo que ni aun Salomón, que tenía tanta sabiduría, y es considerado por el ser humano como el hombre más sabio del mundo, se compara con la sabiduría de Dios. Hay un hermoso salmo que nos presenta la lección como verso de inicio que dice lo siguiente: Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay números, dice Salmos, capítulo 147, versículo 5. Es que el conocimiento humano es finito, es limitado, pero el conocimiento de Dios es infinito y nadie lo iguala. Querido amigo, el Señor promete conocimiento y entendimiento. El Señor dice que si creemos en las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, podemos avanzar con toda confianza, a pesar de las dificultades que pueden surgir. El Señor ofrece apoyo a través de personas que, guiadas por el Espíritu Santo, nos ayudan a comprender su palabra. Todo está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Eso es lo que vamos a estudiar. El tema se titula Conocimiento infinito y finito. Mis hermanos, gracias a Dios que permite estudiar juntos su santa palabra. Bienvenidos a la escuela sabática. Demos gracias al Señor por la vida, por los alimentos, por el vestido, por el trabajo, por el techo que nos ha dado. Querido amigo y hermano, no te olvides de descargar el material para compartirlo con tus amigos. Es un material didáctico que preparamos nosotros todos los sábados para que nos podamos ilustrar y podamos entender la palabra de Dios. Así que ayúdanos a difundir el mensaje de salvación. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Vamos a comenzar la lección, que está muy importante, mi querido hermano. Y pon atención de principio a fin para que no te pierdas, sino que lo podamos comprender qué es lo que quiere decirnos el Señor en su mensaje. ¿Qué palabras profundas y sagradas dirige Dios a sus hijos? Salmos capítulo 107, versículo 43 dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? A ver,
Vamos a partir del título que dice conocimiento finito e infinito. ¿Qué significa lo finito y qué significa lo infinito? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mi hermano, hay dos conceptos muy bien definidos. Hay un concepto social que afirma que el conocimiento es un bien altamente valorado y es considerado esencial para el progreso y el desarrollo, en donde la sociedad dice que el conocimiento se produce y se difunde. Este es un concepto humano, ¿no es cierto? Es decir, que la producción y difusión del conocimiento son actividades fundamentales en campos como la ciencia, la tecnología, la educación y la economía. Eso lo dicen los pensadores clásicos, como Descartes, como Locke, etc. O sea, mira, este conocimiento es finito, es limitado y tiene fin. Por ejemplo, Sócrates, filósofo griego, consideraba al conocimiento como un bien del hombre, es decir, una virtud. Y él tenía una frase que es muy conocida. Su frase era, conócete a ti mismo. Este conocimiento humano tiene sus tipos. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento finito? Primero, encontramos el conocimiento empírico, que se adquiere a través de la experiencia y la observación directa del mundo. Segundo, hay un conocimiento racional, que se obtiene mediante la razón, mediante el pensamiento lógico. Tercero, hay un conocimiento tácito, que es el conocimiento implícito. Es un conocimiento difícil de articular, obtenido mediante la práctica y la experiencia. Y cuarto, hay un conocimiento explícito, que es un conocimiento que puede ser articulado y comunicado de manera clara. O sea que es un conocimiento que tú lo entiendes desde el primer momento que lo lees o que lo estudias. Eso es la ciencia humana, ¿no es cierto? Eso tiene que ver también con el método científico. Eso tiene que ver con los objetivos con los cuales se traza la ciencia en los proyectos de investigación científica. Entonces, eso es el concepto social humano del conocimiento. Pero también hay un concepto bíblico que dice que el conocimiento proviene de Dios y es multifacético o multidisciplinario, que abarca lo intelectual, lo experiencial y lo revelado. ¿Te acuerdas que hemos estudiado la sabiduría multiforme? Eso tiene que ver con el inmenso conocimiento del Señor. Es decir, que este conocimiento es un regalo de Dios que nos permite crecer en nuestra fe y vivir una vida plena. Este es un conocimiento infinito, que no tiene límite, no tiene fin. Entonces, pregúntate aquí, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento humano que es finito y el conocimiento divino que es infinito? La diferencia es que mientras el conocimiento finito, limitado del ser humano, es producido por el mismo hombre para solucionar sus propios problemas, el conocimiento infinito lo regala Dios. Es un regalo, es un don que lo entrega para solucionar el problema del hombre. O sea que nuestro Señor no está preocupado en hacer experimentos todavía. Él no está preocupado en llevar cosas al laboratorio. No, el Señor ya lo tiene todo resuelto, mi querido hermano. El conocimiento infinito existe desde siempre, solo que el hombre se niega a recibirlo por orgulloso y en lugar de aceptarlo, lo persigue
¿Cómo sabemos esto? Yo te invito a leer Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 5. ¿Por qué más? Porque el hombre no quiere recibir a Cristo como Salvador y Rey. El ser humano no reconoce que su conocimiento es incompleto. El ser humano no reconoce que su conocimiento puede ser vano, como lo dice Isaías capítulo 59, versículo 8, y también el capítulo 44, versículo 25. ¿Qué dice la hermana White? Ella dice algo muy bonito aquí. Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Qué hermoso, ¿no es cierto? La hermana White habla del conocimiento de Dios. Ahora, ¿y cómo sabemos que el conocimiento de Dios es infinito? ¿Cuál es la fuente? La fuente es la Biblia. Así lo dice la Biblia. Es que Jehová conoce a cada uno por su nombre. El Señor conoce los pensamientos, conoce los caminos, es omnisciente, o sea, lo sabe todo, conoce las actividades del hombre, ¿no es cierto? ¿Qué dice Salmos capítulo 139, versículos del 1 al 4? Aquí nos va a dar la respuesta, mis hermanos. Pon atención a este verso. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Eso es lo que dice el salmista. ¿Te das cuenta? O sea, Dios lo sabe todo. El conocimiento de Dios es infinito. Ahora pregúntate, ¿el ser humano conocerá los pensamientos de otro? Claro que no, ¿no es cierto? ¿Qué hace el ser humano entonces? El ser humano trata de llevar a cabo proyectos de investigación científica para ver si es que lo puede lograr. Pero sabes que eso no es posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el conocimiento infinito? Ya tienes la respuesta. Estoy seguro que ya reflexionaste y ya sabes quién es. Es Jesús. Y Salmos capítulo 147, versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, también dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Qué bonito, hermano. Solamente Jesús es el conocimiento verdadero, completo e infinito. Mi querido hermano, solo el conocimiento de Cristo es lo único que debemos tener. Salmo 107, versículo 43 dice, y hace una pregunta también, hace una interrogante. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Es una pregunta que nos hace el Señor. Jesús dice, quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda el gran amor del Señor. Así lo registra la Nueva Versión Internacional de la Biblia. El conocimiento de Dios no es un saber solamente teórico acerca de la naturaleza de Dios, sino que es un conocimiento práctico de su soberanía y de sus mandamientos. ¿Sabes qué nos enseña el verso, mi querida hermana? Nos enseña grandes cosas. Primero nos enseña la grandeza de Dios. El salmista reconoce que las obras de Dios son tan grandes y profundas que sobrepasan la comprensión humana. Segundo, reconoce la necesidad de sabiduría. Para apreciar y reconocer a plenitud la misericordia y amor de Dios, se requiere una sabiduría
que va más allá del conocimiento intelectual humano. Podemos ser grandes profesionales con muchos títulos, grandes intelectuales, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, de nada sirven esos cartones, ¿no es cierto? Tercero, nos invita a reflexionar. El versículo nos desafía a meditar en las maravillas de la creación y en las acciones de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué aprendemos de este salmo? Pon atención, mi hermano, porque esto nos sirve para nosotros poder crecer espiritualmente. Primero, aprendemos humildad. Aquí el creyente reconoce que su comprensión es limitada y que hay mucho más que desconocemos sobre Dios y sobre su creación. ¿Qué más? Aprendemos a admirar a Dios. Tenemos que admirar profundamente la grandeza de la complejidad de la creación del Señor. ¿Qué más aprendemos, hermano? Ponte a pensar. Aprendemos gratitud. Debemos agradecer a Dios por su bondad y misericordia, que se expresan en todas las cosas, en todo lo que hay en la naturaleza. Entonces, mi hermano, aprendemos que debemos buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es decir, tenemos que cultivar una gran sed de conocimiento y comprensión, siempre buscando profundizar en nuestra relación con Dios. Entonces, hermano mío, si somos humildes, tenemos que reconocer que somos diminutos ante la grandeza de Dios. Por tanto, tenemos que buscar comprender sus caminos. La invitación que nos hace el Señor es muy importante. La invitación de Jesús es estudiar su palabra, estudiar la Biblia, a comprender y fortalecer el conocimiento y a vivir una vida de asombro, de gratitud y constante aprendizaje. Y nosotros como sus siervos, mis hermanos, debemos aceptar la invitación y venir con total disposición a la escuela de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te motiva todo esto, mi hermano? Venga, mi querido amigo, a la escuela del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué palabras profundas y sagradas dirige Dios a sus hijos? El Señor nos dice, estudien la Biblia, sean sabios, guarden y entiendan mi misericordia. A eso nos dice el Señor. Y eso es lo hermoso, mi querido hermano. Pregunta número 2. Seguimos estudiando la lección número 12 que se titula Conocimiento infinito y finito. ¿Qué lleva a una persona a admirar las maravillas de Dios? Eso nos dice la interrogante. Y el verso que vamos a estudiar es Salmos, capítulo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré tus maravillas. Qué hermoso es este verso. Cuando alguien busca la verdad, compasión y siente una gran responsabilidad de usar el conocimiento para glorificar a Dios, se siente estimulado a perfeccionar sus habilidades mentales y su comprensión. Y cuando eso sucede, los talentos y las motivaciones profundas juegan un papel crucial en la mejora de nuestras capacidades cognitivas y en nuestro deseo de aprender mucho más, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, ese amor genuino por la verdad de Jesús y el inmenso deseo de honrar a Dios son grandes motivaciones para desarrollar y mejorar nuestro intelecto. Y son estas acciones que se convierten
en indicadores, en la cual nos muestran que el crecimiento intelectual no es solamente un objetivo académico o profesional, sino que también tiene un componente espiritual y moral muy importante. Es el conocimiento quien nos conduce a admirar las maravillas del Señor. Salmos capítulo 119, versículo 27, en la Nueva Traducción de la Biblia, dice algo muy importante y muy comprendible además. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Eso dice el verso. Es la oración, mi hermano querido, de un estudiante de la escuela de Cristo que quiere comprender y entender, que quiere conocer más sobre el Señor. Hay un anhelo de entendimiento y meditación. Observa bien el verso y verás. Te lo vuelvo a leer nuevamente. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Es un extraordinario pedido de un hombre enamorado de Jesús, que quiere conocerlo más y entender sus mandamientos y maravillas. Es lo que decía Pablo, la ley es espiritual, ¿no es cierto? Por eso que este estudiante aplicado quiere comprender el significado de sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Es como decir, Señor mío, dame ánimo. Estoy preocupado porque no entiendo y el dolor por conocerte me está consumiendo. Yo te conté mi vida y tú me respondiste. Por favor, enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. Enséñame a comprender la profundidad de tu ley espiritual, de tus mandamientos. Y esto es hermoso, ¿no es cierto? Cuanto más conoces al Señor, más te enamoras de Él y más quieres hacer su voluntad. Tienes más sed, más hambre del conocimiento de la palabra de Dios. Y no puedes estar tranquilo hasta que no lees la Biblia. Te levantas con un himno en la mente porque vives con Jesús. ¿Te das cuenta? Qué bonito, mis hermanos. Dos cosas pide el salmista. Primero, hace un pedido de entendimiento. El salmista le pide a Dios que ilumine su mente para comprender sus leyes y mandamientos. El salmista reconoce que la sabiduría divina es infinita y es muy superior a la humana. Por tanto, requiere la ayuda de Dios para poderla entender. Segundo, hay un deseo de meditar. Con el entendimiento de la palabra de Dios y de sus mandamientos, tiene el gran deseo de dedicarse a reflexionar sobre ellos. Entonces, la meditación en las maravillas de Dios es una forma de profundizar su relación con Jesús y de encontrar también consuelo y encontrar paz. El amor a la verdad y un sentido de la responsabilidad de glorificar a Dios son los incentivos más poderosos para perfeccionar el intelecto. ¿Quién dijo esto? Nuestra hermana Elena G. de White, ¿no es cierto? El salmista, hermano mío, entendía la necesidad no solamente de conocimiento, sino también de entendimiento. Y con estos elementos meditaría en las maravillas de Dios. Querido hermano, el salmista muestra su dependencia de Dios. Él reconoce que el pecado lo ha degradado totalmente al punto de no entender las cosas del cielo. Y solo Dios puede darle la sabiduría necesaria para comprender sus caminos. También muestra el deseo de conocer más a Jesús. El salmista quiere conocer más a Dios y también quiere profundizar su relación con Él.
Es que cuando conoces más a Dios, más pecador te vuelves, ¿no es cierto? Te vuelves más temeroso del Señor y requieres mucho más del Salvador. Además del conocimiento, el salmista muestra ganas de meditar. Es decir, reconoce que meditar la palabra de Dios es una práctica espiritual esencial y siente la responsabilidad de glorificar a Dios por medio de la obra misionera. ¿Cuál es el medio de este pedido? Es la oración, mi querido hermano. Es que la oración es el medio efectivo por el cual el creyente fiel obedece y se comunica con el Señor. También nosotros, mis hermanos, podemos acudir a Dios en oración y ruego, pidiendo sabiduría y entendimiento, comprensión a los 10 mandamientos. Y si es en ayuno, es mucho mejor todavía. Es que el ayuno, mi hermano, nos trae grandes beneficios. Yo te digo que trae grandes beneficios por mi experiencia personal, mi hermano. Entonces, yo te invito a que ayunes, mi querido hermano, para que ese entendimiento sea mejor y Dios esté contigo siempre. ¿Cuál es la fuente inagotable de la sabiduría? Es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la motivación que debemos tener? Es la necesidad de meditar, dedicando tiempo a la reflexión sobre Jesús, recordando siempre que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesús. La fuente de todo conocimiento y sabiduría es Cristo, no te vayas a olvidar. Así lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál será la ocupación del hombre instruido entonces? Cuando el Señor le ha enseñado a un alma el camino de sus preceptos, le corresponde usar correctamente sus sagrados privilegios y enseñar a otros. Así hablaré tus maravillas, dice el verso. Hermano mío, jamás te olvides que todo es por medio del Espíritu Santo. Tampoco olvides que sin el Espíritu de Dios, nada somos. Mis hermanos, el ser humano es limitado en todo. Acuérdate lo que le preguntó Felipe al etíope. ¿Qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces, tenemos que confesar que no tenemos conocimiento ni entendimiento de qué es exactamente lo que la ley enseña y qué es lo que la ley designa. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados sujetos a los mandatos de Dios. Eso debemos pedir a Dios en oración. Y mientras no entendamos los mandamientos de la ley de Dios, estaremos equivocados en la forma de interpretar, porque no sabremos si la ley es espiritual o carnal. Cuando Pablo ya lo dijo, la ley es espiritual, ¿no es cierto? Es por eso que pecamos hasta con los pensamientos. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Qué lleva a una persona a admirar las maravillas de Dios? Ese conocimiento, mi hermano. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿A qué nivel de conocimiento conduce la sabiduría divina? ¿Y por qué? Nos dice la lección. Vamos a estudiar Salmos, capítulo 119, versículos 99 y 100, que dice lo siguiente. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, dice el Señor. Todos somos estudiantes de Jesús, ¿cierto? Todos estamos en la escuela de Cristo. Y nadie se gradúa en esta escuela, sino que estudia toda la vida. Porque toda la vida somos aprendices. Estamos aprendiendo todo, pero somos maestros de nada. Entonces,
Como estudiantes tenemos que hacer que nuestra vida escolar sea la más perfecta posible, siempre con el poder del Espíritu Santo. No te vayas a olvidar. El estudiante aplicado de Jesús debe mentalizarse que por este camino solamente se pasa una sola vez. Entonces, cada oportunidad debe ser aprovechada para hablar las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios. Y claro, el Señor, que es justo y bueno, bendice cada minuto que estás pasando por sus caminos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra prioridad en la vida? Nuestra prioridad y responsabilidad debe ser obtener principios correctos, nobles y elevadores que son dados solamente por Dios. Es que el Señor quiere que caminemos por el camino de sus mandamientos. Es que no sabemos el momento en que seremos llamados como instrumentos de Dios para hacer su santa voluntad. Acuérdate del profeta Daniel. El profeta Daniel es un gran ejemplo para nosotros. El profeta fue llamado para comunicar el conocimiento de la verdad a los poderosos de la tierra. ¿Cuál es la excelencia de la ley de Dios? Vamos a leer los versos de Salmo nuevamente. Capítulo 119, versículos 99 y 100, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia para poder entender mejor el tema. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. La obediencia trae muchas bendiciones, ¿no es cierto? Y una de las bendiciones es el entendimiento y el discernimiento. El salmista dice que tiene un nivel de conocimiento mayor a los maestros y ancianos, porque conoce los principios de Dios a profundidad que le permiten testificar de Dios y andar por sus caminos haciendo su voluntad. ¿Cuál es el ejemplo entonces? Ya lo dijimos, es el estudiante Daniel. Daniel fue más sabio que sus profesores, que eran los más eruditos en el conocimiento científico del mundo de esa época. Los maestros de Daniel eran sabios de Babilonia, pero el profeta demostró que la sabiduría recibida era del cielo. ¿Y eso qué significa entonces? Significa que la ciencia jactanciosa es como la paja, o es pura paja en todo caso. ¿Qué respondieron los sabios babilonios a Nabucodonosor cuando no podían interpretarle el sueño? Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Así registra Daniel capítulo 2, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Eso fue lo que sucedió al profeta Daniel. Es decir, al obedecer los 10 mandamientos, aprendemos que los mandamientos realmente vienen de Dios. O sea, probando, hacemos pruebas o practicamos. Y al practicar llegamos a conocer mucho mejor a Dios. ¿Cómo es que esto sucede? Esto sucede de varias maneras. Primero, la palabra de Dios ordena que seamos mansos, humildes, sinceros y dóciles, ¿cierto? Estas cualidades son muy necesarias para conocer la verdad en cualquier tema, ya sea religioso o común. Sin embargo, aquellas personas impacientes, orgullosas, seguras de sí mismas, obstinados, se equivocan habitualmente en las opiniones que se forman de las personas y de las cosas también. Entonces, esos prejuicios, ese engreimiento, ciegan los ojos y engañan el juicio en cualquiera de los temas del estudiante. Segundo, los creyentes, entrenados de acuerdo con los mandatos de la Escritura, alcanzan una elevación,
una delicadeza, un refinamiento y santidad de mente. Estos elementos son muy necesarios para juzgar con toda la justicia la verdad y la verdad de la Escritura. El Señor dijo claramente, los puros de corazón verán a Dios. Eso dijo, ¿no es cierto? Sin embargo, los soberbios provocan su ira y los carnales son su aborrecimiento. Así lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 5. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo, dice. Tercero, todo estudiante aplicado que trata de obedecer a Dios, sin duda, mi hermano, que obtendrá un conocimiento de sí mismo. Y este es el primer y principal paso para conocer a Dios, que es conocerte a ti mismo. Tienes que conocer tus errores, tus debilidades, tu falta de entendimiento. Entonces, cuando recibimos el don del entendimiento, el Señor también nos bendice con el don de la meditación. Y para meditar, mi hermano, necesitamos primero la lectura. Leer es fundamental para nuestra vida cristiana. Luego tenemos que digerir lo leído. Es decir, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar y comprender lo que leemos y hacerlo parte de nuestro intelecto. Esto es la alimentación espiritual que necesitamos para vivir en santidad. Después lo llevamos a la acción. Es poner en práctica lo aprendido. Es testificar de Jesús. Es que el Señor no quiere que sus hijos vivan inmóviles, sino que andemos en el camino de sus mandamientos. O sea que la palabra de Dios se convierte en la principal fuente de conocimiento y sabiduría. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que el tiempo que llevamos en la iglesia nos otorga la experiencia, nos otorga el conocimiento, pero eso no es así. La verdadera sabiduría, querido amigo, no se limita a la edad, sino que proviene de una relación íntima con Dios y su palabra. La enseñanza es que debemos leer la palabra de Dios, meditarla y reflexionar sobre ella y también aplicarla a la vida diaria. Amigos míos, son grandes verdades que aprendemos cada día. Cada instrucción nos deja aprendizajes que debemos aprovechar. Todo estudio debe ser profundo. Es la profundidad del estudio lo que nos permitirá conocer mejor al Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué nivel de conocimiento conduce la sabiduría divina? ¿Y por qué? Conduce a un nivel de conocimiento mayor a los maestros y ancianos, porque se conocen los principios a profundidad que permiten testificar de Dios y andar por sus caminos, haciendo su voluntad, enseñando a los demás. Pregunta número 4. ¿Qué doble efecto produce en el ser humano la instrucción divina? Salmos capítulo 119, versículo 130 nos dice lo siguiente. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios es un poder infinito, ¿no es cierto? Y el verso nos muestra el poder de la palabra. ¿Con qué creó Dios al universo? Con el poder de su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Salmos capítulo 33, versículo 6, de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca, todo lo que en ellos hay. Es un hermoso verso. Ahora, si el poder de Dios lo crea todo, entonces también transforma. Su espíritu llega a ser un poder que purifica y vivifica el alma. Es decir, produce un doble efecto. Y Salmos, capítulo 119, versículo 130, así lo dice. Vamos a leerlo también en la Nueva Versión Internacional de la Biblia para comprenderlo mejor. La exposición de tus palabras nos da la luz y da entendimiento al sencillo. Solo Jesús da entendimiento y comprensión, desde Génesis hasta Apocalipsis. Son exposiciones hermosas de la palabra de Dios,
con lenguaje humano, sencillo, para que todas las entiendan. Y eso pasó con los apóstoles, ¿no es cierto? ¿Qué gran instrucción tenían la mayoría de los apóstoles? Eran pescadores. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Por eso dice que el Señor da entendimiento al sencillo. Claro, para el entendimiento es necesario pedir la dirección y guía del Espíritu Santo. La palabra del Señor obra de manera maravillosa, perfecta y segura. ¿Qué efectos producen entonces la palabra de Dios? Todos sabemos que el Evangelio es Cristo. Entonces, la educación de Dios produce dos efectos. Primero, una transformación profunda y personal en la vida interior del individuo. Y segundo, una influencia significativa en sus acciones y relaciones externas. ¿Ves? En la transformación interna individual, la instrucción divina produce cambios en nuestro ser interior, en la mente. La instrucción de Dios guía a la persona a desarrollar buenos frutos espirituales, como la paciencia, la humildad, la compasión y la sabiduría. Las actitudes y comportamientos cambian de acuerdo al propósito o una verdad divina que promueve un crecimiento personal que transforma la vida interior del creyente. Y segundo, transforma las relaciones y acciones externas. En este aspecto, el creyente se convierte en luz. Es que internamente ya fue cambiado, ¿no es cierto? El carácter ya ha sido transformado. Entonces, ese cambio interno es puesto de manifiesto de manera externa con la sociedad. Es allí donde somos luz para los demás. Por ejemplo, una persona que sigue las enseñanzas de Dios es llamado a actuar con mayor justicia, generosidad y amor hacia los demás. ¿Qué carácter reflejamos entonces? El carácter transformado que se asemeja al carácter de Jesús. Es por eso que la hermana White dice, cuando la verdad está en el corazón, no puedes dejar de ejercer una influencia correctora sobre la vida. No te olvides, te repito una vez más, todo es obra del Espíritu Santo. Hermanito mío, la instrucción de Dios es una gran bendición, en donde la luz es el medio principal del conocimiento, en donde otro efecto de la luz es la alegría. Así lo dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 7. Y tercero, la luz es productiva para un crecimiento saludable. Resumido, la luz es Cristo. Qué bonito, mi querido hermano. Qué hermosas palabras hechas canción para la honra del Señor estamos conociendo aquí. Entonces, cuando muchos entienden y abren la puerta de su corazón al Señor, por más nuevo que sea el creyente en la iglesia, recibe grandes bendiciones. Por eso, mi hermanito, que vemos almas que tienen poquísimo tiempo congregando en la iglesia, pero tienen una enorme capacidad de comprensión y entendimiento. Y eso es porque la verdad, que es Cristo, mora en el corazón. Ellos no fueron a la iglesia por conversar con los hermanos o por estar comentando cosas ajenas a lo que el Señor enseña, no. Estas almas fueron y pusieron su objetivo en el cielo. Y tienen gran empeño en conocer la palabra de Dios y han abierto el corazón al Señor. ¿Qué decimos muchos? Muchos quedamos sorprendidos cuando vemos esto. Y decimos, el hermano, la hermana, recién tiene poco tiempo y cómo domina las escrituras, cómo ora, cómo canta, cómo no se deja engañar por las doctrinas falsas. Es que sabes una cosa, el alumno aplicado de la escuela de Jesús
No se detiene, como te repito, para mirar a los costados, ni mira hacia atrás. No, lo que estas almas han hecho es que han puesto la mirada fija en Jesús y su mirada es firme y caminan firmes y adelantes como soldados de la fe, sin ningún temor, sabiendo que el Señor lo observa todo. Se han convencido que ser obediente trae muchas bendiciones. Entonces, mi amigo, usted que quizás por casualidad está viendo este video, este programa, quiero invitarte que vengas a Jesús, que transformes tu vida y camines firme a la patria celestial, sin mirar atrás, sin mirar a los costados, sino mirando al frente, teniendo como objetivo la vida eterna. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? ¿Qué doble efecto produce en el ser humano la instrucción divina? Produce una transformación interna y una transformación externa. Produce conocimiento y comprensión, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Según las escrituras sagradas, ¿cuándo se es considerado sensato? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar Proverbios, capítulo 14, versículo 8. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. A ver, ¿qué significa sensato? ¿Y qué significa insensato o necio? Sensato es el que piensa o actúa de manera prudente y reflexiva. Lo hace más conveniente, dice la Real Academia Española. Sensato es aquel que piensa antes de actuar. Es decir, analiza las consecuencias de sus acciones y toma decisiones basadas en la razón. Es realista, o sea que tiene una visión clara de la realidad y no se deja llevar por comentarios errados o chismes. El sensato es un hombre equilibrado, es decir, es objetivo, que no se deja llevar por exageraciones. También un sensato es prudente, mi hermano, que no se arriesga innecesariamente y actúa con cautela. Es también razonable, que está dispuesto a escuchar otras opiniones y a considerar diferentes puntos de vista. Si está errado, se ratifica, toma lo bueno y desecha lo malo de las doctrinas. Pero es firme en cuanto a la doctrina verdadera de Jesús. ¿Cuáles ejemplos vemos en el comportamiento de una persona sensata? El sensato es capaz de resolver un conflicto de manera pacífica y dialogada. El sensato planifica el futuro con metas realistas, acepta las críticas constructivas y aprende de los errores. Prioriza las necesidades y responsabilidades y evita tomar decisiones impulsivas. ¿Qué dice el verso de Proverbios capítulo 14, versículo 8? Vamos a leerlo nuevamente. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Quién es el cuerdo? ¿Es el sensato? ¿Es el prudente? ¿Cierto? La Nueva Versión Internacional de la Biblia lo dice con mucho más claridad todavía. Allí dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Entonces, ¿cómo es el prudente según la Biblia? Tiene la sabiduría del cielo, ¿no es cierto? El prudente. Es sabio, es inteligente, es lleno de entendimiento. ¿Y qué ejemplo encontramos en la Biblia de personas sensatas o prudentes? Vamos a ver algunos. Primero, Abigail. ¿Te acuerdas de Abigail? La esposa de Nabal. Un hombre rico pero grosero. Cuando David, después de haber ayudado a Nabal, fue insultado por este último, Abigail intervino con sabiduría y también con mucha calma, con mucha prudencia, evitando una gran tragedia. Ella fue sensata y esa sensatez consistió en reconocer su error, pedir perdón y ofrecer un regalo a David. Puedes leerlo en 1 Samuel capítulo 25. Después encontramos a José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo a Egipto y a pesar de las adversidades, demostró una gran sabiduría al interpretar los sueños del faraón, salvando a Egipto de una gran hambruna.
Su sensatez le permitió ascender a una posición de gran poder y responsabilidad. ¿Qué más? Encontramos al profeta Daniel, exiliado en Babilonia. Daniel se mantuvo fiel a Dios y demostró una gran sabiduría al interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Fue sensato y esa sensatez lo llevó a ocupar altos cargos en el gobierno babilónico. Así que hay que leer todo el libro de Daniel. También encontramos a los sabios de Israel, que eran reconocidos por su sabiduría y por su capacidad de resolver conflictos. Salomón, por ejemplo, fue conocido como el hombre más sabio que jamás ha vivido. Y así hay muchos más ejemplos por comentar. Todos ellos son ejemplos de sensatez, ¿no es cierto? Entonces, aquí encontramos tres aspectos importantes. Primero, que la sabiduría es la clave del éxito. Sin embargo, la necedad conduce al error. La vida es un camino. La sabiduría es clave porque nos permite tomar decisiones acertadas y avanzar hasta alcanzar nuestras metas. El que es sabio es sensato. Y el sensato asemeja su carácter al de Jesús y tiene un objetivo que alcanzar, una norma que cumplir, que incluye todo lo bueno, puro, noble y elevado. Entiende la vida, que es un camino, y que cada paso que da lo acerca o lo aleja de nuestro destino. Entonces, mi hermano, para el sensato la sabiduría consiste en comprender este camino y elegir la mejor ruta. La gente prudente sabe lo que hace y por qué lo hace. Además, tiene sabias razones para ello, que son basados en el completo conocimiento de la verdad de Jesús. ¿Y qué será la insensatez? La necedad conduce al error. La falta de sabiduría nos lleva a cometer errores y a sufrir las consecuencias. Eso es causa de la desobediencia, ¿no es cierto? Es que el necio vive en error, ¿verdad? Vive en oscuridad. El necio insensato o imprudente vive engañado por sí mismo y por su propia autosuficiencia. El necio es aquel que actúa sin pensar en las consecuencias y su falta de reflexión, análisis o juicio, y lo lleva a tomar decisiones equivocadas que lo conducen por caminos erróneos. El necio, el imprudente o insensato, miente constantemente. Incluso se engaña a sí mismo. Piensa que hace lo bueno, piensa que es sabio y que sirve a Dios, pero vive engañado, sin tener un objetivo claro hacia dónde van. ¿Y eso por qué sucede? Porque la necedad, mi hermano, es engañosa. Y el necio cree estar tomando las mejores decisiones, pero que en lugar de predicar a un Jesús puro, santo y perfecto, con naturaleza santa y sin pecado, perdemos el tiempo en estarlo investigando al punto de difamarlo. Es que pensamos que lo sabemos todo. Eso se llama autosuficiencia, ¿no es cierto? Mi querido hermano, la vida es un camino. El creyente fiel debe elegir cuidadosamente el camino que quiere seguir. El camino se llama Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para dejar de ser insensatos? Debemos hacer 4 cosas, mis hermanos. Primero, reflexionar antes de actuar. O sea que debemos tomar tiempo para pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Segundo, debemos buscar consejos. Tenemos que consultar a personas sabias y confiables sobre el asunto. Tercero, tenemos que estudiar la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de sabiduría y nos guía en el camino de la vida. Es pedir la dirección de Dios en oración, leer, analizar y reflexionar. Es comprender y aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria. Y cuarto, tenemos que aprender de nuestros errores. Cada error es una lección y debemos usar esas experiencias para no volver a cometer los mismos errores, sino para crecer y mejorar nuestras conductas y comportamientos. Solo de esa manera la obra del Espíritu Santo
transformará nuestro carácter y lo hará semejante al de Jesús. ¿Cuál sería, mi querido hermano, aquí la respuesta? Según las Sagradas Escrituras, ¿cuándo se es considerado sensato? Cuando nuestro carácter es transformado y es semejante al de Jesús. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 12, que dice, conocimiento infinito y finito. Y la interrogante dice, ¿cuándo es posible ser sensato o prudente? Proverbios capítulo 28, versículo 5 nos dice lo siguiente. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, dice el verso. A ver, antes de que los seres humanos puedan alcanzar la verdadera sabiduría, necesita reconocer que tienen que vivir estrictamente dependientes de Dios. Tienen que llenarse de su conocimiento. Ya dijimos que el sensato tiene sabiduría, ¿verdad, hermanos? Es que el Espíritu Santo mora en él. El discernimiento espiritual depende de la obediencia al Señor. En el mundo hay dos tipos de personas, con un contraste marcado respecto a su comprensión. Leamos nuevamente el verso de Proverbios capítulo 28, versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y la Nueva Traducción Viviente de la Biblia lo dice de esta manera. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es una gran conclusión que hace el predicador de los tipos de personas. Unos que no comprenden la palabra de Dios y otros que la entienden perfectamente bien. Todo tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios es vivir conforme a la voluntad del Señor y reflejar su carácter justo. Es vivir en santidad con el Señor. Todo esto implica aspectos como la obediencia a los 10 mandamientos, que se resumen en dos: el amor a Dios y el amor al prójimo. En la transformación personal, que consiste en permitir que el Espíritu Santo transforme el carácter y las acciones, buscando santidad e integridad en la vida diaria. Es manifestar acciones justas, es decir, siendo luz y ayudar al prójimo, reflejando el amor y la justicia de Dios. Es vivir en comunión con el Señor, buscando su guía y su perdón, y vivir de acuerdo con sus principios por amor, no por obligación. Eso tenemos que comprender, mis hermanos. A veces nosotros cumplimos con los 10 mandamientos, pero por obligación, porque así lo vemos, ¿no es cierto? Escritos, pero la ley es espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos transforma, conocemos a profundidad los mandamientos y los guardamos por amor, ya no por obligación. ¿Quiénes son aquellos que no comprenden la justicia de Dios? El verso presenta dos características de estas personas. Primero, que son hombres malos. Son los incrédulos, que se apartan de los principios morales y éticos, que viven en desobediencia a Dios. Son aquellos que blasfeman y se comparan con Dios. Y segundo, no entienden el juicio, no entienden la justicia de Dios. Son personas que carecen de una verdadera comprensión de lo que es justo e injusto. Es decir, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y sus acciones están guiadas por sus propios deseos y no por principios elevados. La vida de los malvados está marcada por la confusión, por la frustración, y sin darse cuenta rechazan a Dios y viven en una constante lucha por encontrar sentido a la vida. ¿Te das cuenta? Su vida es vacía y no tienen propósitos. Es decir, que se vive la vida solo por vivirla. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes son aquellos que entienden las cosas? También el verso nos presenta dos características. Primero, que son almas que buscan al Señor. Es decir, son hermanos que buscan activamente una comunión con Dios todos los días y todo el día.
Son aquellos que estudian su palabra, aceptan a Jesús como su rey y guardan los 10 mandamientos por amor al Señor, porque reconocen que son débiles, diminutos en conocimiento y aceptan que Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual y es el único que puede salvarlo. Segundo, entiende todas las cosas. Entender todas las cosas no significa que lo saben o lo conocen todo, sino que poseen una sabiduría que trasciende la comprensión humana. Y este don es el que les permite tomar mejores decisiones y vivir una vida plena de acuerdo a la voluntad de Jesús. ¿Qué dice la hermana Elena G. de White al respecto? Antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. ¡Qué bonito, hermano! Sin Dios nada somos. Todo es obra del Espíritu Santo. No me voy a cansar, hermano, de repetírtelo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Es abrir el corazón a Dios para que el Espíritu Santo more en nosotros. Solamente viviendo con el Espíritu Santo podemos ser prudentes, podemos ser sabios, podemos ser sensatos. Eso dice la hermana White. Cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso es su conocimiento, que el hombre jamás podrá conocerlo todo. Por más que intentemos con palabras o imágenes, no podremos jamás expresar la grandeza del amor de Dios, que nos redimió de las cadenas del pecado. No podemos, mi hermano, describir el amor infinito con el que Dios nos amó y nos salvó. Entonces pregúntate aquí, ¿estás dependiendo verdaderamente de Dios? ¿O es que vives encadenado por tus propias ideas? ¿Cuál sería, mi querido hermano, aquí la respuesta? ¿Cuándo es posible ser sensato o prudente? Cuando entendemos y comprendemos la palabra de Dios, combinamos lo intelectual con lo espiritual, dependemos de Él y leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y la pregunta dice, sin embargo, ¿cuán limitada es la comprensión humana? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El conocimiento humano es finito y jamás alcanzará el nivel de conocimiento de Dios. Mira, los tiempos de Dios son perfectos. Y el verso dice que Dios ha establecido un tiempo para todo. Es decir, hay belleza en el tiempo. La primera parte del versículo dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, que cada cosa tiene su propio momento, que es adecuado. Y ese momento es parte del plan divino. Por ejemplo, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar y así, mi querido hermano. Es decir, cada momento tiene su propósito en el plan de Dios. El verso destaca la inmensidad de la obra de Dios. Por tanto, el ser humano, con toda su inteligencia, no puede comprender totalmente la magnitud de la complejidad de todo lo que Dios ha creado. Dicho en otras palabras, hay un misterio en la creación que trasciende nuestra comprensión. ¿Y qué más dice el verso? Ha puesto eternidad en el corazón humano. Es decir, que los seres humanos tienen una conciencia innata marcada por Dios en la creación. El hombre, mi hermano, aunque se volvió malo, Dios no le quitó su marca. El hombre nace con una marca de pertenencia.
esa marca, dice, le pertenece a Jehová, ¿no es cierto? Es como si a pesar de su vida y conocimiento finito, el hombre tiene un anhelo, una necesidad que le impulsa a buscar algo infinito. Hay algo en el corazón humano que busca y anhela la eternidad y la conexión con su creador, porque así fue creado. Y con el pecado se rompió esa conexión. El verso también dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta es la limitación del entendimiento humano en cuanto a la totalidad del plan y a la obra de Dios. El entendimiento humano es finito. El ser humano tiene el deseo de saberlo todo. ¿Por qué crees que los científicos buscan formas de buscar eternidad por medios humanos? ¿Por qué crees que la ciencia quiere conquistar el espacio? ¿Sabes por qué? Porque tiene el deseo de saberlo todo. Solo que en su orgullo no acepta que su entendimiento es finito. Por eso que Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El verso narra la voluntad de Dios, todo a su debido tiempo. Por ejemplo, la historia de José. José, el hijo de Jacob, pasó por momentos de gran sufrimiento, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, pero convertido en gobernante de Egipto. Entonces, su historia muestra cómo Dios trabaja a su debido tiempo. ¿Qué otro ejemplo encontramos aquí? La vida de Job. Job perdió todas sus posesiones y también a sus hijos en un solo día. Pero al final, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. En este caso, Dios permite el sufrimiento para un propósito mayor. Todo a su debido tiempo. Y tenemos el ministerio de Jesús. La vida de Cristo fue marcada de una vida perfecta. Hizo milagros, enseñó con sabiduría, pero también fue rechazado y crucificado, ¿no es cierto? Entonces Dios cumplió su plan de salvación en el tiempo perfecto. Y así hay muchos ejemplos. Ahora, pregúntate, mi hermano, ¿cuándo fuiste llamado? ¿En un tiempo inadecuado? No. A su debido tiempo, como lo dice el Señor. ¿Para qué? Para un propósito que tiene Dios contigo. Ahora, ¿qué hizo que el hombre se volviera malo? Es el pecado, ¿no es cierto? Antes del pecado, mi hermano, el corazón humano era templo de Dios. Vivía en su estado de inocencia. El ser humano era bueno. Por eso que Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. El hombre tenía su naturaleza original que reflejaba la bondad y perfección de la creación de Dios. Era templo de Dios, morada del Espíritu Santo. ¿Cómo era su relación familiar? La relación entre Adán y Eva era de inocencia y de pureza. Su intelecto era puro para conocer las cosas de Dios y las cosas divinas. La voluntad era incorrupta, deseaba solamente las cosas de su Creador. Era recto, su naturaleza humana era sin pecado y sin tendencias al mal. Por eso que Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Estaba lleno de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio. Vivía en templanza. Es por eso que Pablo escribe, contra tales cosas no hay ley, ¿no es cierto? En Gálatas capítulo 5, versículo 23. Pero ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? Con el pecado todo se hizo malo. Nacemos malos. Ese corazón bueno que alojaba el Espíritu de Dios se convirtió, ¿sabes en qué, mi hermano? En guarida del diablo. Y esa sabiduría y entendimiento que era grandioso y que venía del cielo, se ocultó y se dio el paso a la sabiduría del mal. Y el hombre se volvió necio.
porque aceptó la sabiduría maligna. Es decir, se convirtió en instrumento de Satanás. Pero el Señor es grande en misericordia. El Señor con su inmenso amor vendría a rescatar al ser humano. Y eso lo dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿cómo quedó el corazón con el pecado? Con el pecado, la mente del ser humano fue invadido por Satanás. Con el pecado, el hombre se volvió altivo, orgulloso, soberbio, arrogante, impuro, apasionado por las cosas carnales, adulterio, fornicación, las fiestas. Y son estos males que se han incrementado en estos finales tiempos, ¿no es cierto? Pero también llegó la glotonería. El hombre es intemperante, es un glotón, es insaciable con la alimentación. Come de todo, aún sabiendo que le hace daño a la salud. Con el pecado llegó la idolatría, la brujería, la pereza, la hechicería, el espiritismo. Con el pecado llegó el rencor, la ira, el odio. El hombre se volvió fiero y de mal genio. También con el pecado llegó la envidia, los celos, la mentira, tal cual engañó el diablo a Eva, disfrazándose de serpiente. Si tú te das cuenta, la mentira en la actualidad se ha vuelto normal, mis queridos hermanos. Por cualquier cosa se miente. Y también con el pecado llegó la codicia, la avaricia o el amor por el dinero, que es la raíz de todos los males. Y son de esas cosas malas que se alimenta Satanás, ¿ve, mi querido hermano? Eso era lo que decía Salomón. Pero Cristo, hermano mío, en su infinita misericordia, daría una oportunidad al ser humano. Que lo registre Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Todos nacemos con un corazón duro, incrédulo. Nacemos en pecado, ¿no es cierto? Es nuestra naturaleza innata, pecadora. Esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces, el Señor promete un corazón nuevo, que es una mente nueva, renovada, transformada, que va acompañado por una nueva comprensión de la verdad, que nos es proporcionada con la palabra de Dios. Es decir, cuando el hombre busca a Dios y se arrepiente, toda la maldad que existe en el corazón humano es destituido por el poder del Espíritu Santo. Y es la tercera persona de la deidad que mora en la mente, que ha sido liberada del pecado. Todos esos males, el orgullo, la idolatría, que moraban en nuestra mente, son eliminados por el Espíritu Santo. El pecado es atado, ¿te das cuenta? Y mientras el pecador arrepentido no ceda al pecado, su vida será transformada. Y la comunión con Dios crece cada día y vive en santidad. Es que el Espíritu Santo está morando en su corazón y los ángeles protegen, ¿no es cierto?, al pecador arrepentido. Ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad que nos es proporcionada por la palabra de Dios, dice nuestra hermana White. Recién comprendemos allí cuán malo es el pecado y hasta qué punto nos ha degradado ese poder maligno. Entonces, mi hermano, jamás pensemos que lo sabemos todo. Cuando pensamos de esa manera, es porque estamos llenos de maldad. Y nuestra mente, en lugar de ser morada de Dios, sigue siendo un taller donde el diablo trabaja para hacernos pecar. Busquemos a Cristo, mis hermanos. Solo Él nos puede transformar. El Señor es nuestro gran protector. Así que en las luchas y pruebas, allí está nuestro Señor Jesucristo juntamente con nosotros,
De Jesús son nuestras victorias. Y a Él es toda la honra y la gloria. Alabemos al Señor, mi hermano. Sigamos predicando la palabra y la verdad absoluta de Jesús. No temamos, hermanos. Predicamos a Jesús, nuestro único Salvador. Es el único que nos puede dar la comprensión verdadera de la palabra de Dios. Y usted, mi querido amigo, venga a Cristo. Usted tiene un tiempo justo, determinado por el Señor para que haga su santa voluntad. Quizás hoy es el momento perfecto para usted, en la cual Dios lo tiene dentro de su plan de salvación. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. Sin embargo, ¿cuán limitada es la comprensión humana? La comprensión humana es finita, al punto que Dios tiene que transformarlo para que comprenda la sabiduría del cielo. Mis hermanos, ¿les gustó la lección? En verdad que estuvo muy interesante. Estuvo muy bonita, ¿no es cierto? El estudio trató del conocimiento finito e infinito. El ser humano es un ser finito, limitado. Y por causa del pecado, el conocimiento y la comprensión se ocultaron y dieron paso a la sabiduría del mal. El egoísmo, el orgullo, la avaricia, la pereza, la ira, el adulterio, la glotonería, la brujería. Es decir, que éramos un taller del diablo prácticamente. Cuán degradados hemos sido por causa del pecado. Pero qué grande es Dios. Dios en su infinita misericordia quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar nuestra forma de pensar y nos ha dado una gran oportunidad de entender la majestuosidad de su sabiduría. Un ejemplo claro es el profeta Daniel, que después de abstenerse de comer alimentación inadecuada, Dios lo bendijo. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultaba, lo halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. Hermano mío, cada creyente debe cuidarse y mantenerse conectado con Dios. Cada uno de nosotros tiene que orar, tiene que estudiar y aplicar en la vida diaria una mentalidad rigurosamente cuidadosa y humilde. La palabra de Dios, mi hermano, debe ser nuestro alimento, nuestra comida y bebida. Solamente así podemos llegar a comprender las grandezas de Dios. No olvidemos que los eslabones de oro de la cadena del cielo conectaba lo finito con lo infinito. Por tanto, debemos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Sabes, mi querido hermano? Cristo nos autoriza a orar y promete escuchar las oraciones de aquellas almas que no confían en su propia ni finita sabiduría, sino en el poder infinito de Dios. Entonces, aferrémonos, mis hermanitos, a esta hermosa promesa. Cada promesa hecha por Cristo es cumplida todo a su debido tiempo. El Señor es fiel. El Señor cumple lo que promete. El Señor está listo para entregarnos el don del conocimiento y la comprensión. Oh, mi querido amigo, venga a Jesús. Venga a Cristo y reciba también esos hermosos dones que le transformará la vida. Entonces el Espíritu Santo morará en vuestro corazón y usted también será un siervo del Señor. Estará listo para ir con el Señor en su segunda venida. Que Jehová los bendiga y los guarde a todos mis hermanos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, las gracias te damos por tan hermoso mensaje. Te pedimos ahora que los guardes en nuestra mente para poderlas compartir y poner en práctica. No te olvides, Padre, de los enfermos, de nuestros hermanos que sufren por los dolores del cuerpo, Señor. Acuérdate de los desamparados, de los encarcelados injustamente. Sé tú quien guíe los pasos de estas personas. Alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén.